Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por el privilegio que tenemos nuevamente de reunirnos para estudiar tu palabra, considerar, Señor, lo que tú has escrito, lo que tú has dado como directriz a tu pueblo, Señor. Agradecemos que tú nos hayas elegido, que tú hayas puesto tu espíritu en nosotros, en la regeneración, y que tú nos des el aliento y la esperanza y la certeza y la seguridad que tenemos en la Escritura, de que si bien es cierto que tú eres el originador de nuestra fe, tú eres el perfeccionador de la misma, y tú la vas a llevar al punto máximo, Señor, al momento de la glorificación, Señor. Así que confiamos, Señor, que tu palabra es digna de confianza. Nuestra fe no está puesta en la palabra de Dios, está puesta en el Dios de la palabra, más que ninguna otra cosa, Señor. Así que dirígenos, Padre Santo, en esta noche. Sé con el pastor Marcel mientras predica en la misión, en The Orlando Rescue Mission. Protégelo, llénalo de tu espíritu, Señor. Conduce su automóvil de regreso a su hogar. Háblanos en esta noche, Señor, y te ruego que tengas de mí misericordia, Señor, como la tuviste del publicano, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Ok, ya mencioné que lo que vamos a leer aquí de primera intención acerca de esta iglesia, que está compuesta de cristianos, personas que podemos decir que son personas espirituales, personas que son dirigidos por la palabra de Dios, personas que fueron elegidos por Dios, tienen un testimonio extraordinario que ha llegado, ha sobrepasado los linderos de Tesalónica, y que Pablo, que había sido expulsado de Tesalónica, se encuentra en Corintios. Y allá en Corintios llegan personas que provienen de Tesalónica, traen a Pablo testimonios de la fe genuina de los tesalonicenses como resultado de una conversión genuina. ¿Right? Y eso es lo que en esencia vemos. Vamos a leerlo nuevamente. Lo hemos leído ya la vez pasada y en otras ocasiones también lo hemos leído, pero veámoslo hoy en el contexto de que lo que vamos a leer, como dije hace un momento, es el resultado de que hubo una conversión genuina. ¿Ok? Amén. Así que comienza hablando de Pablo y su equipo ministerial. Pablo, Silvano y Timoteo, esos son cristianos, son creyentes, personas creyentes, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la Biblia mía, inmediatamente hay un subtítulo y lo que dice es el ejemplo de los tesalonicenses. No el mal ejemplo, sino el buen ejemplo de los tesalonicenses. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, estos no eran cristianos carnales, no eran cristianos nominales, estos eran cristianos espirituales, personas que estaban dirigidas por el Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo y dando fruto, estaban sirviendo al Señor, algo inevitable para aquel que se convierte. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Son personas no solamente salvas, no solamente espirituales, sino personas elegidas por Dios. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Eran personas sumisas, eran personas humildes. Y viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios. Personas que se convirtieron en Tesalónica, salieron de Tesalónica y donde quiera que iban, fueran en el business trip o en unas vacaciones o a visitar a algún familiar o que tuvieran que pasar por cualquier ciudad, donde quiera que se paraban, sus bocas se abrían para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Amén. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Porque partiendo, versículo 8, porque partiendo de vosotros en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, nosotros posiblemente de tipo ministerial de ellos que fueron expulsados de Tesalónica. Los tesalonicenses no fueron expulsados, pero experimentaron gran persecución, y se mantuvieron firmes porque habían sido convertidos, había habido una conversión. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y el versículo 9, porque ellos mismos son las personas con las cuales Pablo se ha encontrado en otras ciudades, particularmente en Corintios, que han recibido testimonio de los tesalonicenses que se habían convertido bajo el ministerio y la predicación del Evangelio de Pablo previamente. De eso dice, porque ellos mismos, está refiriéndose a las personas nuevamente que en Corintios, en Acaya, en otros lugares, escucharon de labios de los que se habían convertido bajo el ministerio de Pablo. ¿Cuántos me entendieron eso? Esa frase ahí es importante entenderla, ¿verdad? Saber de quién está hablando. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Entre las cosas que decían, hablaban de la forma en que Pablo es sinónimo en este caso del Evangelio, y el Evangelio es sinónimo de Pablo también. Cómo fueron recibidos, la forma tan extraordinaria que fueron recibidos. Y no solamente eso, recibieron a Pablo, recibieron el Evangelio, y lo que dice inmediatamente es la razón de ser de nuestra enseñanza, que es tan importante. Y cómo dan testimonio de cómo nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que lo que hemos estado haciendo en esta sesión, esta sección de Matete, ¿verdad? En este ciclo Soli Deo Gloria, considerando algunas doctrinas bíblicas, las más recientes, doctrina de la depravación, donde simplemente para refrescar vuestra memoria, donde Dios nos revela nuestra necesidad espiritual. Cuando la Biblia habla de la depravación del hombre, lo hace con el propósito de que el hombre entienda la magnitud de su necesidad espiritual. No es que yo estoy medio malito, no es que yo soy regular, es que yo estoy en absoluta bancarrota espiritual. Amén. Eso es lo que la palabra depravación pues comunica. También hablamos de la doctrina de la regeneración y el énfasis en lo que Dios nos habla en su palabra acerca de la regeneración
es el hecho de que Dios se toma la iniciativa no de mejorar nuestro carácter, nuestras condiciones, nuestra actitud, nuestra personalidad, sino que Dios cambia ¿qué? Nuestro corazón. Dios lo cambia, no lo mejora, no le pone unas válvulas nuevas, sino que simplemente lo arranca y pone un corazón nuevo. Y la vez pasada, mientras consideramos la doctrina de la conversión, el énfasis cuando Dios nos habla de la conversión es en el hecho de que Dios no solamente me sacó el corazón viejo y me puso un corazón nuevo, y con ese trasplante, con esa regeneración y con ese nacimiento espiritual, obviamente ahora somos una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, y ahora pues la forma de pensar vieja fue removida, y ahora Dios puso una forma de pensar nueva. La forma de sentir, los sentimientos, los valores que teníamos, lo que valorizamos anteriormente, Dios lo arrancó al arrancar el corazón viejo y puso unos valores y unos sentimientos, afectos nuevos. Y lo mismo hizo con nuestra voluntad. Y como resultado de eso, de que Dios me ha dado una nueva mente, pues por consiguiente tengo unos nuevos pensamientos. Tengo unos nuevos pensamientos que están ahora, pues, afectados inevitablemente por la presencia del Espíritu Santo. Esos nuevos pensamientos, esos nuevos afectos, esa nueva voluntad, pues traen por sí mismos lo que nosotros conocemos como creencias. Dios nos da unas nuevas creencias. Antes creíamos unas cosas, ahora creemos otras cosas. Amén. Antes valorizamos unas cosas y ahora valorizamos otras. Antes queríamos hacer algunas cosas, ahora queremos hacer otras cosas. Eso es producto de la conversión. Debe ser así. Y lo que la doctrina de la conversión nos enseña es que Dios capacita nuestras creencias. La transformación que Dios hace, los pensamientos nuevos que Dios hace, el afecto nuevo que Dios hace, la voluntad nueva que Dios crea, Dios nos capacita para que eso sea de esa forma y para que eso se exprese en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. La conversión es precisamente lo que permite que eso sea de esa forma. Señalamos la vez pasada, previo al entrar de lleno al estudio, que había unos señalamientos que eran fundamentales y básicos con relación a la doctrina de la conversión. Una de las cosas que dijimos que vale la pena volver a repetir, y yo desearía que si la vez pasada usted no estaba, pues que se beneficie ahora. Si estaba, pues preste atención aún más todavía, de forma tal que estas verdades pues se puedan quedar impresas en su mente y en su corazón. Una de estas verdades fundamentales que tenemos que entender es que la regeneración, que es nuevamente donde Dios cambia nuestro corazón, y la conversión, que es, como ya dije, cuando Dios capacita nuestras creencias, son dos realidades que están íntimamente relacionadas. Y como señalaba en el texto de hoy, me parece, en alguna forma, si no me equivoco, podemos decir que son como dos lados de una misma moneda. Dijimos, en la regeneración, Dios abre mis ojos. En la regeneración, ese abrir de ojos es una expresión de que Dios está obrando en mí. Cuando yo soy regenerado, es Dios el que está obrando en mí. Si soy regenerado es porque Dios está obrando en mí.
en la conversión es la respuesta mía, la respuesta humana a la obra de Dios, a la regeneración que Dios ha hecho. Hope you got that one. La regeneración podemos decir que es la parte de Dios. Es Dios que lo hace. La conversión es la parte humana. Soy yo el que tengo responsabilidad por ella. Podemos decir también que la regeneración, estamos hablando de cómo estas dos cosas están íntimamente ligadas. La regeneración, podemos decir que es la causa. La conversión es el efecto. Son de una moneda los dos lados. Si hay una causa, hay un efecto. Si hay una regeneración, there's no chance. Hay una conversión. En la regeneración, esto es de lo más importante. En la regeneración, Dios está impartiendo al creyente arrepentimiento y fe. Impartir es darle la capacidad de arrepentirse y de creer. Gloria a Dios. Y en la conversión, el ser humano ahora ejecuta, pone en práctica el arrepentimiento y la fe. Dios imparte arrepentimiento en la regeneración, imparte fe. En la conversión, el hombre ejecuta, pone en práctica, aplica el arrepentimiento y la fe. Gloria a Dios. Así que podemos decir que la conversión es el lado experimental o la experiencia misma de la regeneración. También podemos decir con certeza, con seguridad, que la regeneración produce la conversión, aunque son dos cosas distintas. Siempre las dos cosas, regeneración, conversión, se dan juntas y nunca se da una sin la otra. En otras palabras, que no es posible haber tenido una regeneración y no ser convertido. Amén. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que es descrita de esa forma, una iglesia que tenía una fe real, tenía un amor por Dios real, un amor unos por los otros real, una adoración real, un evangelismo real, porque habían tenido una conversión real que había sido el resultado o estaba cogida de la mano con la regeneración que ellos habían experimentado al escuchar la palabra de Dios, como dice el versículo 4, recibiendo la palabra, recibiendo en términos de salvación, versículo 6 mejor dicho, vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, o sea, la salvación en medio de la tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Right? Y el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que ellos experimentaron esta salvación, escucharon la palabra, el Espíritu Santo operó en ellos, les dio un nuevo nacimiento y como resultado de eso, una conversión. Ambas cosas, regeneración, conversión, van cogidas de la mano, aunque son cosas distintas. Pero siempre las dos cosas se dan juntas. Nunca se da una sin que la otra esté presente. Y esos detalles, no están en sus notas, pero si quiere escribirlo, puede escribirlo. Son verdades bíblicas a las cuales yo me estaba haciendo referencia al comenzar nuestra conversación hoy, antes de empezar la clase formalmente, acerca de la importancia de lo que consideramos en esta noche.
Este pasaje bíblico probablemente, el versículo 9, me estoy haciendo referencia, es probablemente uno de los pasajes que con más consistencia explica el milagro de la conversión. Como dijimos detalladamente, conversión en el idioma griego significa voltear o volverse hacia algo o hacia alguien. Voltear, volverse hacia algo o hacia alguien. No hay posibilidad de que haya habido una conversión sin que ese voltearse o volverse en una dirección distinta, contraria, haya ocurrido. La conversión en gran medida es casi un sinónimo del arrepentimiento. Hay una consistencia entre ambos conceptos en la palabra de Dios. Cuando una persona se convierte nuevamente, es bien parecido a la ilustración que hacemos del arrepentimiento. Vamos caminando en esa dirección por la regeneración que Dios ha hecho en nosotros. Ahora nos damos cuenta que esa dirección que resultaba tan atractiva no es nada de atractiva, porque ahora nuestros ojos espirituales se han abierto. Ahora tenemos discernimiento espiritual. Ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos dice para allá no, o para allá no, o en esa dirección no. Cuando nos convertimos es que en esa dirección donde íbamos, ahora vamos en una dirección contraria. Conversión sugiere un cambio de opinión. Mi opinión sobre tal asunto era este. Ahora, después de la regeneración, mi opinión sobre tal asunto es distinto, es opuesto a lo que pensaba anteriormente. Previo a la regeneración, algunas cosas para mí tenían un valor increíble. Luego de la regeneración, esas cosas probablemente no tienen el valor que en un momento dado pudieran tener. Así que cuando hablamos de conversión, tenemos que considerar que la palabra sugiere la idea de un cambio de opinión. Y como tiene que ver con la totalidad del alma del ser humano, mente, emociones, sentimientos, si usted quiere, afecto y voluntad, ese cambio de opinión siempre va a ir acompañado de un cambio de actitud también. Se puede añadir cambio de planes, perspectiva de vida y sobre todo la presencia de arrepentimiento. El punto es que todas estas cosas, cambio de opinión, cambio de actitud, arrepentimiento, se combinan para darnos la idea bíblica de la conversión. La idea de volverse o voltearse hacia algo es sumamente importante, pues implica que se deja una cosa para volverse hacia otra. Se deja una cosa para volverse hacia otra. Mira el versículo 9, está en sus notas, pero está en la Biblia también ahí. Porque de ellos mismos cuentan nosotros la manera que nos recibisteis. Esa es la primera parte del versículo 9. Pero la segunda parte dice, y cómo os convertisteis de una cosa a otra cosa. Convertisteis de los ídolos, ¿a quién? A Dios. Con el resultado inevitable de la conversión. Veo en versículo 9. El resultado inevitable de la conversión es, ¿cuál? Servir a Dios vivo y verdadero. Resultado inevitable. Usted no tiene que ser parte de un ministerio oficial, no tiene que ser parte de un grupo pastoral, no tiene que ser parte de ninguna institución cristiana para servirle a Dios. Pero definitivamente, si ha habido un cambio, si ha habido una conversión,
inevitablemente usted va a servirle a Dios. Y de paso, va a servirle, la palabra es duolos. ¿Te acuerdas? Remeros de tercera clase y todo lo que hemos hablado anteriormente. Esclavo, ¿verdad? Pero aquí el servicio no es un servicio que es forzoso o forzado. Aquí es un servicio voluntario. Es el servicio de Éxodo 21, donde el esclavo aquel, después de servir de 7 años, tenía la oportunidad de que el amo tenía la obligación de dejarlo libre. ¿Right? Pero entonces hay una cláusula que dice, pero si el siervo se quiere quedar porque ama a su esclavo, a su amo y sin número de condiciones, no son muchas, pues que se horadar. Eso es hacerse un agujero aquí en la oreja, ¿verdad? ¿Sabe? Ponerse un zarcillo como indicación de que le pertenece, se quiere quedar con ese amo. En otras palabras, ese servicio a ese amo es voluntario. Yo no quiero ir para ningún lado. Yo quiero servir. Nadie tiene que llamarme, nadie tiene que recordarme, no hay que mandarme textos, no hay que lavarme el cerebro y nada de eso. I want to do it. Right? Es resultado inevitable de la conversión. Así que la idea de voltearse hacia algo, es muy importante porque implica que se deje una cosa. En el caso de aquí, nuestros hermanos de Tesalónica dejaron los ídolos. Y como hemos dicho tantas y tantas veces, aquí no necesitamos tener bronce, plata, madera, barro y preparar unas imágenes para que se conviertan en nuestros ídolos, porque nosotros somos muy capaces de convertir nuestros propios ídolos. Cualquier cosa en la vida suya y mía que es más importante que Dios es nuestro ídolo. Estoy tentado a irme en esa línea, a identificar montones de cosas que pueden ser nuestros ídolos. Me imagino que la mayor parte de ustedes que llevan tanto tiempo escuchando la misma cantaleta, como dicen en mi país, ¿verdad? Pues son expertos, pues le pego que levante la mano y pues estaríamos hasta las 10 de la noche identificando todo ese montón de cosas que pueden convertirse en nuestros ídolos. Así que es importante porque implica que se deja una cosa para volverse hacia otra. Hago hincapié en el asunto de la actitud, en el asunto de algunos hábitos que tenemos, en el asunto de algunas orientaciones que teníamos antes de que Dios nos regenerara, nos diera el regalo de la regeneración, que necesitan, como parte de la conversión, ser dejadas y voltearnos en otra dirección. ¿Ok? Y en cuanto a actitud, hábito y orientación, usted le pone el apellido. Usted sabe cuáles son. Son aquellas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y si usted realmente ha sido regenerado, no tiene mucha dificultad identificándolas porque el Espíritu Santo de Dios se las tiene que haber identificado hace muchísimo tiempo. He ahí el detalle, como diría Cantinflas. Si no existe tal identificación constante, clara, específica del Espíritu Santo en cuanto a actitudes, hábitos y orientación que resultan en la conversión, voltearse, ir en otra dirección, pues entonces eso es suficiente evidencia para cuestionar la posibilidad de que si en realidad hubo o no hubo una regeneración.
porque ambas cosas son de una hoja o de una moneda, los dos lados. Si hubo la regeneración, pues entonces necesariamente tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de hábitos y un cambio de orientación, preferencias. Ese cambio nos lleva en dirección a Dios. En otras palabras, que un convertido no puede mantenerse en el estilo de vida que tenía previo a la conversión. No puede mantener los mismos ídolos. Un automóvil nuevo del año, que hay que cambiarlo todos los años, es un ídolo. Una casa es una de las cosas que es más peligrosa para la vida del creyente, particularmente en la cultura donde nosotros vivimos, porque si hay algo que tiene el potencial de convertirse en un ídolo, es una casa que es nuestra, propia, con todo ese bombardeo que tenemos constantemente de todas las cosas nuevas que se le pueden poner, la competencia que hay inevitable que nos afecta a todos nosotros al compararnos con la gente que vive al lado, como dice el americano, the grass in the other side is always greener. That's true, right? Right? So, mis hijos pueden convertirse en un ídolo. Antes de que conocimos al Señor, pues eran mis ídolos. Marcel y China eran mis ídolos. Luego de que conocí al Señor, por un tiempo continuaron siendo mis ídolos. Hasta un momento en que como Dios me convirtió, right, cambió mis actitudes, cambió mis orientaciones y mis preferencias. Me llevó a un punto que me dejó ver que mi relación con ellos era enfermiza. Porque se habían convertido en lo más importante de mi vida. Y lo que es más importante para uno, ese es el ídolo de uno. ¿Qué hay que hacer? Confesarlo, porque el Espíritu Santo le da convicción a uno, y arrepentirse, poner a Dios en el lugar que le corresponde. Alabado sea, ¿cuántos alaban al Señor? All right, okay. Now, estas son cosas que repetimos muchas veces, right? Y como decía Pablo en Filipenses 3, yo no tengo problema en seguir repitiendo las mismas cosas. Y yo también concuerdo con Pablo de que es beneficioso para todo el mundo, para ustedes y para mí. ¿Right? Porque nosotros, si somos verdaderamente nacidos de nuevo, si hemos sido regenerados, inevitablemente nosotros, de la misma forma en que humanamente, físicamente crecemos y maduramos, lo mismo acontece espiritualmente. Y es muy probable que en un momento dado, verdades como estas no las podíamos procesar. Pero los golpes, la disciplina de Dios, la iluminación del Espíritu Santo, muy bien pueden haber provocado crecimiento espiritual en nosotros, que ahora nos permite ver esas verdades y no tratar de justificarlas, no tratar de decir no, yo no, nosotros no, lo que sea, sino verlas como son en realidad. Confesarlo como pecado, arrepentirse y empezar a caminar en una dirección distinta, la dirección de Dios. Así que un convertido no puede mantenerse en el estilo de vida que tenía previo a la conversión. Si no hay una nueva dirección en tu vida, no se puede decir con certeza que tú eres una persona convertida. O que si no hay una nueva dirección en mi vida, unas nuevas actitudes, nuevos hábitos, una orientación distinta, una perspectiva distinta de vida,
pues yo no puedo reclamar que yo haya sido una persona convertida, porque la conversión exige cambio. La misma palabra conversión sugiere la necesidad de un antes y un después. ¿Me entendió? Podemos decir que la conversión es un acto humano que consiste de dos facetas. Ambas facetas las vamos a identificar, ya lo hicimos la vez pasada, pero para refrescar lo que estamos haciendo, ambas facetas que están presentes en la conversión requieren la presencia y el poder de Dios para que puedan ser realizadas. Interesante que aunque son dos pasos distintos, sucesivos, y no son simultáneos, hay un poquito ahí de tropiezo, ¿verdad?, para poder procesar eso. El punto es que ocurren juntos. Estas dos actividades son lo que nosotros conocemos como el arrepentimiento y la fe. Me explico. La conversión en el sentido de arrepentimiento consiste, conversión en el sentido de arrepentimiento en el sentido de fe. Dos aspectos, dos elementos presentes en la conversión. ¿Estamos claros? Right? Nuevamente, son distintos, son sucesivos, simultáneos, no son simultáneos, pero ocurren juntos. No puede ocurrir uno sin que ocurra el otro. Right? Así que en sentido de arrepentimiento, conversión consiste en dar la espalda al pecado, y es el reconocimiento pleno, sin duda de ninguna clase, de nuestra culpa. ¿Culpa de qué? Culpa por la desobediencia que caracteriza nuestra vida. En estos últimos días, pues, no hemos tenido matete, no hemos tenido, la Biblia dice, escuela bíblica el domingo, no tuvimos servicio el domingo pasado, pues yo he tenido, pues, tiempo de sobra para repasar mis notas y el mensaje que había preparado para el domingo, y ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y pues inevitablemente pues vienen a mi mente esos momentos en mi vida en que pues ocurre la regeneración, y como desde ese punto en adelante, ya en ese momento, la conversión empieza a manifestarse de dentro de mi ser hacia afuera, y ha continuado de paso. Están juntas en ese momento, pero continúa. Yo no puedo seguir siendo regenerado para el resto de mi vida, pero sí hay conversión, ese arrepentimiento, ese cambio, cada vez que Dios trae a nuestra conciencia que vamos en una dirección que es contraria a la que Él dice. Y ahora nos mueve a ir en la dirección distinta. Así que en el sentido de arrepentimiento, la conversión consiste en darle la espalda al pecado, porque en el momento en que nosotros nos convertimos, no salimos de todos nuestros pecados, ¿verdad que no? Y ni saldremos de nuestros pecados mientras estemos en este lado de la eternidad. Siempre va a haber necesidad de arrepentimiento y de que esa conversión se mantenga activada, transformando mi vida, ayudándome a reconocer de forma plena, clara, obviamente, la culpa mía ante mi desobediencia a lo que Dios ya ha establecido. Cuando violo lo que Dios ha establecido como correcto, o cuando ignoro lo que Dios me ha dicho que yo debo hacer. Pecados de comisión, pecados de omisión. Right? Así que convertirse en cierta forma, y esto lo dijimos la vez pasada, para los que, ¿cuántos no estaban el miércoles pasado? Todo el mundo estaba. All right, okay. All right. Okay. Anyway, pues la idea es,
pues posible que esté, pero quizás no se acuerda. Pero ahora cuando diga esto, quizás, ya sé lo que está hablando, ¿ok? Now, convertirse, no es una aplicación práctica, simplemente es utilizar un ejemplo bíblico para dejar ver qué no es convertirse y qué es convertirse. Cómo no actúa o cómo actúa una persona que no se ha convertido y cómo actúa una persona que se ha convertido. Right? Una de las características de una persona que no se ha convertido, presten atención, que es importante, es el autoengaño. ¿Se acuerda ahora? Right? El autoengaño del fariseo. Característica de una persona que se ha convertido es la confesión del publicano, que reconoce su condición. Así que convertirse, en cierta forma, es dejar por completo de estar autoengañándose, queriendo convencer a otros, y en muchos casos a uno mismo, de que en realidad nosotros no somos tan malos, que en realidad hay otros que son peores que nosotros. Y que la verdad del caso es que a perfecto, pastor, usted lo ha dicho un montón de veces, que aquí a perfecto no hay nadie. Right? Pero el autoengaño es el engañarse a uno mismo pensando, ¿verdad? Que la realidad es que en varias cosas y quizá en unas cuantas más, yo soy mejor que otros en ciertas cosas. Autoengaño que vemos nuevamente en la imagen ahí en Lucas capítulo 18 de 9 al 14. Dijimos que la actitud del publicano expresa el reconocimiento sincero, que es contrario al autoengaño, reconocimiento sincero de la verdadera condición de uno al considerarse ante el espejo de la sagrada palabra de Dios. Y, nuevamente, esa actitud provoca una expresión de parte del publicano que refleja nuevamente que él se ha percatado de su verdadera condición, no al compararse como hacía el fariseo con otras personas, sino al compararse con lo que Dios ha establecido. Esas son características de una persona que se ha convertido. Familia. Hello? Y si una característica de una persona que se ha convertido, pues lo que se espera de nosotros, el ejercicio espiritual que se espera de nosotros, es si en realidad, ¿a cuál yo me parezco? ¿Al fariseo o yo tengo un estilo de vida como el publicano? La actitud del publicano es lo que se conoce como confesión. Y hablando de confesión, pues mencionamos el pasaje de Job 42, 1 al 6, donde Job hace esta confesión tan extraordinaria. Donde dice en el versículo 5 de Job 42, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y el versículo 6, que es el clave, dice, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Dijimos también que el arrepentimiento trae normalmente tristeza, trae pena, trae pesar, trae congoja, trae desconsuelo. El punto es que una persona que se arrepiente no está celebrando, me arrepentí, yeah, give me 5. No es así. No puede ser de esa forma. Y de paso, el arrepentimiento bíblico no es superficial y tampoco es apurado. Nunca va deprisa. Mencionamos y leímos al final, que no vamos a hacer en este momento, el Salmo 51, donde vemos el ejemplo clásico
de una persona que genuinamente se ha arrepentido. Vemos a David triste, pesaroso, desconsolado, right, confesando su pecado abiertamente. Por otro lado, la Escritura en Hechos 11:18 nos habla del tipo de arrepentimiento que es algo que Dios da, y en Hechos 11:18 se identifica como arrepentimiento para vida. Leo: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, esto es, los discípulos, ante el hecho de que una multitud de personas que hasta ese momento habían sido considerados como escoria, personas que el pueblo de Dios se mantenía alejado de ellos, que no podían tener ningún tipo de interacción con ellos, muchísimo menos adorar a Dios junto a ellos. Ahora, en la nueva economía del Evangelio, Dios los había salvado. De eso está hablando en Hechos capítulo 11. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron, de que los gentiles se habían convertido, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En 2 Corintios 7:10 también habla sobre ese tipo de arrepentimiento. Pablo dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero también habla, muy interesante, de la tristeza del mundo. Pero la tristeza del mundo, right, produce muerte. La tristeza del mundo es el tipo de arrepentimiento que más bien es remordimiento. Esas palabras muchas veces se utilizan, se intercambian, o mejor dicho, se utiliza la palabra arrepentimiento cuando en realidad lo que ha sucedido es remordimiento, lo que está pasando es remordimiento. Right? La tristeza del mundo es un tipo de remordimiento que resulta de la realización de que nos hemos metido en tremendos problemas, que resulta de la realización que sin querer queriendo hemos causado daño a otras personas. Remordimiento surge de la realización de que lo que yo he hecho ha manchado, ha trastocado mi autoestima. La palabra enseña que esa aparente arrepentimiento produce muerte, produce separación de Dios. Ahora, también es importante recordar que el arrepentimiento es una actividad continua, constante en la vida cristiana. Y si es genuino, va a provocar lo que provocó con los hermanos de Tesalónica. Se convirtieron de sus ídolos hacia Dios, right, y van a terminar haciendo lo que sucedió con ellos, que era servirle a Dios. Si es genuino, siempre provocará que dejemos el pecado alejándonos de él. Muy importante, y vamos a terminar. Hemos dicho que en la conversión, en esencia, nos volvemos de algo para volvernos hacia algo. Si algo se le queda en la cabezota, o en la cabeza, mejor dicho, right, la cabeza, right? Si algo se va a llevar en su corazón, llévese eso, right? Y mastíquelo, ¿verdad? Procéselo, por favor. En la conversión, en esencia, nos volvemos de algo, pero nos volvemos hacia algo. Right? Ellos se convirtieron, se volvieron de sus ídolos. Y os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios viviente, como ya señalamos. All right? Así que esos son los dos polos de la conversión. Si estos dos polos, sin ellos,
no están presentes, pues inevitablemente no habrá una verdadera conversión. Y la otra faceta, bien rápido, es la fe. Fe en Cristo, fe en Dios, fe en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Pues porque la fe, nos dice la Escritura, para salvación. La fe que está presente en la regeneración y en la conversión es fe en lo que contiene la palabra de Dios. La Escritura nos dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que tener fe es el segundo, arrepentirse, tener fe, el segundo aspecto de la actividad de conversión. Es una actividad del ser humano. La conversión es una actividad del ser humano. Repita conmigo, la regeneración es la actividad de Dios. La conversión es la actividad del ser humano. Right? Donde hay un arrepentimiento y donde hay una cosa que se llama fe. Okay. Una actividad del ser humano, y en el ser humano, pero como nos recuerda 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien yo he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pues aquí vemos precisamente el mismo principio. Es la actividad del ser humano, en el ser humano, pero es una actividad provocada por Dios, actividad provocada por el Santo Espíritu de Dios por medio de su santa palabra. Alabado sea Cristo. Y lo último que podemos decir es que la fe, según Pablo, es un don de Dios. Y la próxima sesión, primero Dios, si nos permite, pues vamos a estar mirando de frente, cara a cara, a esta realidad de que la fe, el arrepentimiento, en esencia son dones de Dios. La fe en particular, Efesios 2:8 nos recuerda que por gracia somos salvos por medio de la fe, no de nosotros. La fe no es una cosa que nosotros podemos generar, aunque nosotros somos los que tenemos que ejercer la fe. Otra vez, la ejercemos nosotros, pero es una actividad provocada, es don de Dios. Dios es el que provoca eso en nosotros. Alguien dijo que la fe bíblica es más que una sensación de creer, más bien tiene que ver con la verdad y lo que creemos como verdadero. Lo que creemos es el ingrediente esencial de la fe. Es posible creer, muy importante, lo que creemos es el ingrediente esencial de la fe. ¿Por qué razón? Porque es posible creer algo sinceramente, pero eso que creamos sinceramente puede muy bien ser algo que no sea verdadero. Así que la pregunta que tenemos delante de nosotros para el próximo miércoles, si es la voluntad del Señor, es ¿cómo es que una persona puede ser bíblicamente salva? La respuesta la tenemos ahí en las notas suyas rapidito, ya lo vimos la vez pasada, en Hechos capítulo 20, versículos 18, 21. Rápido, lloramos. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día de que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles, subrayo lo último, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Right? No sé si llenó algún blanco la vez pasada. Pues llénese este blanco y se puede ir en paz para su casa. Ok. La doctrina de la conversión. La conversión es la respuesta divinamente permitida de individuos al Evangelio, en el cual ellos le dan la espalda a sus pecados y a sí mismos, right? Eso es arrepentimiento, para confiar en Jesucristo como Salvador y Señor, que es creer, que es fe. ¿Lo ve?
¿Ok? Respuesta divinamente permitida de individuos. Es la respuesta nuestra a la regeneración, ¿right? Y esa respuesta requiere que le demos la espalda al pecado, que le demos la espalda a nosotros mismos. Por eso el hecho del autoengaño es muy importante, ¿verdad? Y que al darle la espalda lo que hagamos es, en la otra dirección, es confiar en Cristo, poner fe en Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, que es lo que conocemos como fe. God is good all the time. All the time. All right.